El nervio musculocutáneo. Las fibras que constituyen al nervio musculocutáneo proceden casi en su totalidad de los pares cervicales quinto, sexto y a veces del séptimo, es decir, que este nervio se origina de la división externa del plexo braquial con la contribución de las raíces C5, C6 y C7. Este nervio nace en la axila, baja por el brazo, por el pliegue del codo y del antebrazo y termina en la muñeca. Su trayecto se compone de dos porciones. Un primer recorrido que va a ser completamente profundo entre los músculos del brazo, una vez que baja al pliegue del codo por el canal bicipital externo, se hace superficial para inervar al borde externo del antebrazo, parte del pliegue del codo y del brazo, a toda la mitad del borde externo cara anterior del antebrazo, denominados también como borde radial. Para entender un poco mejor su recorrido, vamos a ver a continuación un gráfico en el que muestran las zonas en las que está dividido el plexo braquial, que son las raíces, las divisiones, los troncos primarios y los troncos secundarios, o también denominados cordones. Las raíces de C5 y C6 se van a juntar para formar el tronco superior. La raíz de C7 por sí sola va a formar el tronco medio, y la raíz de C8 y T1 se juntan para formar el tronco inferior. A su vez, estos troncos se van a subdividir en divisiones anteriores y posteriores. La división anterior del tronco superior junto con la división anterior del tronco medio va a formar el cordón lateral. La división anterior del tronco inferior va a formar el cordón medial. Y la división posterior de estos tres troncos va a formar el cordón posterior. Entonces, el nervio musculocutáneo, con la contribución de las raíces C5, C6 y C7, se va a desprender del tronco superior de la división anterior del tronco superior junto con la división anterior del tronco medio para salir como nervio terminal desde el cordón lateral o desde el tronco secundario lateral. Su trayecto, como ya había mencionado antes, este nervio se origina en la axila bastante arriba, generalmente detrás del músculo pectoral menor. Su origen se da por encima y por fuera del nervio mediano y de la arteria axilar. Este nervio se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia afuera. Cruza primeramente el tendón del músculo subescapular y se dirige inmediatamente hacia el interior del músculo coracobraquial para perforarlo, por lo que se le denomina también a este nervio como nervio perforante del coracobraquial o nervio perforante de Caserius. Una vez que atraviesa este músculo, se encuentra entre el bíceps, que está por delante, y entre el braquial anterior, que está por detrás. Atraviesa entonces diagonalmente la cara anterior del antebrazo para dirigirse al canal bicipital externo entre el supinador largo y el extremo inferior del bíceps. Como quiera, hasta aquí este nervio camina por las capas profundas del brazo. Una vez que llega al pliegue del codo, perfora la aponeurosis superficial y se hace subcutáneo. Luego se ramifica por la mitad externa de la piel del antebrazo. Los músculos a los que inerva son al músculo coracobraquial, al que también perfora, al músculo bíceps y al músculo braquial anterior. Una vez que sale de la fascia del braquial anterior y se dirige hacia el antebrazo, se hace subcutáneo, se ramifica para formar el nervio cutáneo antebraquial lateral, que va a inervar al ya antes mencionado borde radial de la cara anterior del antebrazo. Estos tres músculos van a ser flexores del codo y el músculo bíceps va a tener una acción supinadora que es máxima con el codo flexionado. Su anastomosis. Este nervio se va a anastomosar con el ramo superficial del nervio radial, por lo que cuando van a existir lesiones sensitivas cutáneas van a ser inferiores a lo esperado. Se va a anastomosar también con el nervio mediano en la parte media del brazo y con el braquial cutáneo interno en la cara anterior del brazo.
En su recorrido, este nervio emite dos ramas, las ramas colaterales y las ramas terminales. Las ramas colaterales van a ser para los tres músculos anteriores del brazo, el bíceps, el braquial anterior y el coracobraquial. Cada uno de estos músculos va a recibir dos filetes. Existen también filetes óseos, articulares y vasculares, siendo estos últimos para la arteria humeral. Las ramas terminales, una vez que este nervio se hace superficial, se divide en dos ramas, una posterior y otra anterior, que terminan en la piel de la mitad externa del antebrazo. A menudo también recorre la piel del metacarpiano. Este nervio cumple una función motora y una función sensitiva. La función motora para todos los músculos de la región anterior del brazo, que es la acción que ya mencioné anteriormente de flexión y supinación, y la función sensitiva, que es para la piel de la cara lateral del brazo. Por último, tenemos lesiones en el nervio musculocutáneo. La parálisis aislada de este nervio es rara, puede sufrir en traumatismos o en fracturas humerales, recordando que es un nervio que atraviesa un músculo al coracobraquial, puede sufrir comprensiones en actividades deportivas o profesionales, ya que todo nervio es susceptible a alguna afectación del tejido blando, ya sea por aplastamiento, contusión, laceración, entre otros. La lesión completa del nervio musculocutáneo produce debilidad al momento de flexionar el codo, más que todo cuando éste está en supinación. También produce pérdida de reflejo bicipital y parestesias, que es esa sensación de hormigueo cuando nosotros decimos que se nos ha dormido alguna de las extremidades, y alteración de la sensibilidad del borde radial del antebrazo.